Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este video voy a hacer una agrupación con el RTI Prophet Performance calibre 22. Voy a usar rediseñado 2539 a 1046 fps o 319 metros por segundo para los que miden metros por segundo. Lo que voy a hacer, una distancia de 200 metros. Ahora se lo muestro con el telémetro y vamos a ver qué es lo que hace. Ya que me lo pidieron tanto y algunos se querían sacar la duda, me decían hacer agrupaciones 50, 100. Lo hacemos directamente de 200 y ya después van a calcular lo que hace 200, ya calculan lo que hace 50, 150, 70. Le voy a medir con el telémetro para que vean. Hasta acá va a estar medio complicado medir con el telémetro. A ver si le pongo ancha justo. Bueno, ahí estamos. Estamos a los 200 metros. Bueno, empecemos y vamos a ver qué pasa. Voy a grabar acá. Ya después les voy a dar la medida del blanco para lo que quieran medir con la retícula y quieran ver si está a 200 metros y lo miden con la retícula. Arranquemos nomás. No vamos a arrancar nada porque no he cargado el cargador, así que bueno, para que vean acá, vení, acércate para que vean que voy a poner los rediseños. ¿Qué pasó? Ven cómo se carga el cargador, fácil y sencillo, mira. Lo voy a hacer directamente, el cargador completo voy a tirar. Vamos a hacer los 12 disparos. El clima está bien. Hay una pequeña brisa, pero no, nada que lo pueda creer y que no me influye mucho en el 2539. Así que ahora sí, vamos nomás. Ponemos graba esto. Ahí estamos listos.
Bien. Aparentemente anduvimos bien. Vamos a guardar esto antes que me olvide, porque si no después perdemos la grabación y me retan. Ahí está guardadito. Bien, muchachos. Creería que está ahí. Andamos bien. Hay que caminar hasta allá ahora. Vamos a esperar que no se me golpee el camarógrafo. Vamos a llevar. Vamos a llevar el calibre, una latita de referencia, una tapita de referencia. Vamos a llevar el calibre, la cinta métrica, y creer que no necesitamos nada. Y ahora le voy a explicar por qué ando con el pistón en la cintura, para que después no me comenten en los comentarios. Vamos para allá. Vamos para allá y vemos. Le voy comentando. Guarda ahí. Antes de empezar a grabar, se acerca un puma. Se acerca más o menos unos 70 metros. Y me resultó raro porque se acercó el puma y prácticamente se quedó sentado viéndonos. Entonces es muy raro verlo a esa distancia, por eso digo que me pareció raro. Entonces prevenimos y traemos la pistola. Normalmente en esta zona, menos de 250 metros, 300 metros no los ve, no se acercan. Para no pasar por todo eso, yo llevo por acá. Así que, como me resultó raro, traigo el arma. También voy a aprovechar a comentar porque hasta que lleguemos allá, mira, firma allá en el monte, allá, ante el monte tenemos que ir. Voy a aprovechar a comentar un comentario que me hizo un suscriptor. Me dijo que hace como un mes y medio el primo lo detuvieron cazando acá en Córdoba, la policía rural, y todavía está preso. Lleva hace casi un mes y medio, me dijo. Me dice, ¿puede ser que por caza de Vizcacha esté preso y no saben cuándo lo van a largar? Entonces yo averigüé y llamé al lugar a donde lo habían detenido. Y resulta que no está preso por caza de Vizcacha. Este chico está preso por tenencia ilegal de arma de fuego. O sea, lo agarraron cazando, que eso lleva una multa, pero el problema que tiene es la tenencia ilegal de arma de fuego. ¿Qué pasaba? El arma no tiene papel. Era del abuelo, una carabina, una 22LR. Era del abuelo. Él presentó unos papeles, que en ese tiempo era una factura de compra y venta. Bueno, eso no le sirve. ¿Qué se necesita? Esto yo se los comento porque la tenencia ilegal de arma de fuego, dependiendo si es arma de guerra o no, pero tiene de 2 años a 8 años de prisión. ¿Cómo se lleva un arma legal? Un arma legal, vos para comprar armas necesitas una tarjeta que se llama CLU, que se tramita. Esa es la que te habilita a comprar arma de fuego. Después, cada vez que compras un arma, te van a dar una tenencia, que es una tarjeta roja. Eso serían los papeles del arma. Entonces, cuando vos lo trasladas en la ruta, que se tarda descargada con la munición fuera del cargador, o sea, la munición por un lado, el cargador por el otro, y el arma por el otro. Puede ir todo junto, no hace falta que el arma vaya en el baúl y la munición en la rueda de atrás, no. Puede ir todo en una cajita, en un estuche. Lo mismo para las armas largas, para cualquier arma de fuego. Cuando te para la policía, te pide CLU, que es el legítimo usuario, y la tenencia del arma, que serían los papeles. Esas 2 tarjetas tienen que. La tenencia no se vence nunca, pero el CLU sí, cada 5 años se renueva el CLU. Si en el caso que vos trasladas con un CLU vencido, te van a quitar el arma, no va a ir preso, pero te van a quitar todo hasta que renueve el CLU porque pierde el valor de la tenencia.
Bueno, yo se lo comento esto rápido. Yo voy a hacer un video cuando haga con carabina algunos tiros, hago algún video. Le voy a mostrar bien cómo se trae un arma de fuego. Qué trámite que hace para comprarla, porque no es tan engorroso como dicen algunos. Qué trámites son los legales, que no son caros tampoco. Y para que anden legal, muchachos, porque no pueden arriesgar de salir a casa con la carabina del abuelo o del viceabuelo y después tener un problema bárbaro. No hagan que un día de cacería se convierta en un desastre. Ahí vamos llegando, vamos llegando. ¿No se me cayó el camarógrafo todavía? No. Viene bien. El camarógrafo con cross se vino, ¿eh? Así las espinas cayeron. Y le dije, pero no, Bueno, está bastante bien, ¿eh? Ahora voy a guardar esta cámara también. Voy a grabarla, guardar la grabación, porque si no después. Ahí está. Vamos a poner acá abajo, correcto. Ahora venite acá, bien cerquita mío. Acá el blanco. Vamos a ver. Vamos a sacar el calibre. Yo lo veo bastante bien. Acuérdense que estamos hablando de 200 metros, muchachos. Y vuelvo a repetir, el clima, prácticamente nada, una pequeña brisa, está espectacular. De borde a borde tenemos 50 milímetros. ¿Se ve ahí? 50 milímetros. Y a ver si me coincide a lo largo un poco menos. De borde a borde, 47 milímetros. Lo vamos a comparar. Y de centro a centro, paramos a medir de centro a centro. De centro a centro, 45 milímetros. Y así, de centro a centro un poco menos. $38 milímetros. Yo creo que para hacer 200 metros es una locura. Nos comparamos con una lata de Valin, ¿sabes? Vamos a medir cuánto mide la lata de Valin. La lata de Valin mide 66 milímetros. Sí, la cubre sobrado. ¿Lo ven ahí? La lata de Valin lo cubre sobrado. Una tapita para que tengan referencia, una tapita de coca. Es una locura, son 200 metros. 200 metros. Estamos hablando de, lo hacemos redondo, 50 milímetros, 45 milímetros de diámetro. La verdad, un espectáculo. Bien, muchachos, vamos a ver si hay que volver hasta allá. Volvemos hasta allá y les voy a contar un par de cositas más. Si no nos mata el puma antes que lleguemos allá. Vamos para allá y les cuento un par de cositas más. Bien, muchachos, hasta que llegamos. Vamos lejos, Les voy a contar el seteo del rifle. Tengo la válvula en 180 bar, resorte de martillo hasta llegar a los 319 metros por segundo o 1046 FPS. Ese es el seteo que tiene. Yo voy a hacer un video, de cómo setearlo al PCP, que la mayoría son casi todos iguales. Cómo setear la válvula, cómo tener un buen spread. Spread sería la velocidad, la diferencia de velocidad de la munición que hay en boca de cañón.
Mientras mejor spray tenga, para hacer esos tiros de 200 metros, sí o sí tienen que tener un spray. Acá yo lo tengo en metros por segundo, en 0 el spray. Y en FPS no supero los 3 metros por segundo, los 3 pies por segundo. Yo voy a hacer un video cómo llegar a eso, para llegar a un spray bueno. Y cómo se setea la válvula, cómo buscarle la mejor velocidad al balín, porque el balín si un balín que no tiene la velocidad óptima se desestabiliza, hace giro helicoidal, nunca te va a agruparse. A diferencia con el S-Loop, pero el S-Loop también tiene un giro helicoidal mucho menor. El S-Loop conserva más energía, pero siempre tiende a ir a la izquierda o a la derecha. Normalmente hay veces que van a la izquierda y siempre van a la izquierda o siempre van a la derecha. Yo voy a hacer un video explicando y haciendo pruebas, porque acá contamos y probamos todo. Un suscriptor que me decía, ¿por qué no edita cuando termino tiro y camino hasta allá en el otro video de la cabeza de chancho? No se puede editar. Si yo edito el video, pierde credibilidad el video. O sea, ¿qué pasa? Yo corto acá y cómo sé que no acomodé otro blanco allá y puse otro blanco. Nada. Esta cámara arranca grabando, desde que empieza a grabar no se corta más. Ahora cortamos para no volver porque ya mostré todo. Así que bueno, quería agradecer a la gente del exterior que dona por PayPal, a la gente de Argentina que dona por Mercado Pago, porque gracias a ellos estamos haciendo un poco más seguido video, y los videos los podemos hacer gracias a ellos porque cada video de esto lleva sus gastos para hacerlo. Así que a ellos estoy muy agradecido. Quería aclarar para la gente que me preguntó, que me sigue preguntando, el rifle lo pueden comprar en Golfix. La gente, ellos son representantes oficial de acá en Argentina. Y después está Richard, también, el amigo Richard Argun. Ahí lo dejo, ahí en pantalla va a salir. Él tiene canal y también vende el RT. Y me enviaron una mira, la Vector, de línea Vector, que le vamos a empezar a hacer pruebas y review, para que ustedes vean, cuando van a comprar algo, una mira, siempre un mira, rifle, lo que sea, tienen que hacer pruebas, muchachos. Porque el fabricante le puede decir 1000 cosas, pero hay que ver si realmente la mira es lo que es. Bueno, en el próximo video, eso voy a grabar en el próximo video. Les voy a mostrar cómo se le hace la prueba a las torretas, al paralaje, y voy a explicar desde cero también qué significa los números que salen en el costado de la mira, todo para los que recién empiecen entiendan lo que es primer plano focal, segundo. Y voy a presentar la línea Vector y vamos a ver qué tal es la línea Vector. Yo la estuve viendo así nomás, ya la mira. Pedí una gama media, sería, y después voy a pedir la Veyron, la gama media, y después voy a pedir la Continental, que sería la gama alta de Vector. Y vamos a hacer esas comparaciones y vamos a ver. Así que, bien muchachos, espero que les haya servido. Espero que les haya gustado el video. Si no están suscritos, suscríbanse, eso ayuda al canal. Denle like, activen la campanita para que en el próximo video YouTube les notifique. Y nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo grande. Chao, que anden bien.